no juego mucho a tratar de cambiar el mundo. Eso para mí fue, darme cuenta de eso, y era de esos salvadores, ¿no? Porque dentro hay unas ideas que además uno mismo se autodetermina como más nobles o más no sé qué, en detrimento de las demás, y entonces se elige el salvador del mundo. Yo recuerdo esa sensación. Lo que nace es la propuesta de ser uno mismo, incluso más allá de lo que uno piensa que es eso. Sentirse, vivirse, abrirse. No le damos ese espacio de confianza a la vida. Entonces la única propuesta que estoy haciendo es, bueno, parémonos un momento y démosle un mínimo de chance a la vida, una oportunidad, ¿no? Voy a vivir mi propia vida, es lo único que hago. Eso surge en miles de ejemplos, palabras, etcétera, etcétera. Hay un acuerdo entre los seres humanos muy interesante y al mismo tiempo muy loco. Y es de que si lo pensamos muchos, es verdad. Cualquier situación, persona que venga a expandir mi conciencia, se encontrará con mi pensamiento fundador. O lo rechazo, o lo acepto. O no lo quiero vivir, o lo vivo. Son los dos impulsos que yo conozco. Yo puedo rechazar la rabia de dos maneras. Una, tragándomela, y así haciendo ver que no pasa nada, para no generar más conflicto. Y luego tener aquí esa... Por ejemplo. O proyectarla hacia fuera, deshacerme de ella, creyendo que tú eres el responsable de mi ira, y entonces la expreso. Te insulto o te hablo honestamente, pero estoy proyectando mi rabia sobre ti. En los dos casos no estoy queriéndola vivir, la estoy rechazando. Eso genera que esa energía no está siendo asumida por mí. A la siguiente esquina, o 5 esquinas, esa sensación va a volver a acecharme. Porque da la sensación de que tengo que estar en paz y no entrar en espacios de tristeza, de ira, como que son fantasmas, mis propias emociones. Eso para mí no tiene sentido. Entonces me abro a sentir la ira, la rabia. ¿Qué hace un bebé? Mi hija hace esto. Se enfada y empieza a hacer esto, que mira, está soltando. ¿Sí? Hay una sesión tai chi que yo cada mañana que empieza así. Y yo, que es lo mismo, ahora que lo hago con una... ¿no? Y mi hija lo hace, ¿verdad? Bien, ella hace un gesto, pero observa que en el gesto no hay la intención de guardárselo ni la intención de hacer responsable a nadie, sino que estoy viviendo de esta forma mi rabia, estoy viviendo de esta forma lo que estoy sintiendo. Eso le permite transformar esa energía en, de nuevo, su esencia. Bienvenidos una vez más a un nuevo proyecto Sinersis. Estamos hoy, tenemos la suerte de contar con Sergi Torres. Hola Sergi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Es un honor y un placer charlar contigo. Hace tiempo que sé de ti, he pasado por unos cuantos estados en mi vida muy distintos y de vez en cuando me has aparecido tú de forma sincrónica. Bueno, y justamente cuando concertamos hacer esta entrevista así, ¿no? Como salió el día que nos encontramos en un congreso y ya lo propusimos y al final lo hacemos, me voy a Epsilon, a la mítica librería de Barcelona, y bueno, porque ahí tenían mi libro acaba de salir, el libro del Camino a la Creación Consciente, estaba ahí en las novedades. Y justo al lado está tu libro. Yo no sabía que era un libro, no, es un libro, ¿6 dólares en un libro? Lo que pasa es que ahora mismo es una novedad también. Digo, qué fuerte, y lo han puesto al lado de mí, voy a hacer una entrevista mañana, es como, o pasado mañana, es como una sincronía tras de otra. Así que bueno, es un placer atender a las señales. Y para mí, no sé, para empezar, quizá, pues podría aprovechar y preguntarte por ese libro. Ajá. Sí, pues el libro
es una propuesta de Edition Staff, que son los editores de Ediciones Presencia, y ellos buscaban de alguna manera poder comunicar un tipo de enseñanza fresca, dinámica, y entonces vieron que podía ser una opción hacer una compilación de las charlas que había estado realizando los últimos años. Ajá. Y eso es lo que hicimos. A mí me pareció interesante en el sentido de que hay mucha gente que no puede asistirlas, aunque ahora mayoritariamente se graba todo y se cuelga en YouTube libremente, pero me parecía una forma muy linda, ¿no?, de tenerlo en la mano y poder tocarlo. Y así que les dije que sí y nos pusimos a trabajar y ahí surgió el libro, Saltar al Vacío. Bueno, hay gente que yo me he quedado sorprendido y pensaba que todo el mundo ya mira internet. Ajá. Y hay un montón de gente que no mira vídeos en internet y que es muy de libro y de papel todavía. Y también están los dos. Lo veo en internet y quiero tener el libro con todo escrito, porque como que lo tengo escrito es como que me lo leo tranquilamente. Es como que da algo, tenerlo escrito da una sensación de... Y en tu caso me apetecería mucho saber qué había antes, esos editores que ahora la gente puede conocer a través de los medios, ¿no?, de Tú has ido saliendo, etcétera. Y también qué vías está proyectando Sergi Torres a través de lo que hace ahora, hacia dónde quieres ir, qué te apetece sembrar. Bueno, es un poco todo, ¿no? Pero me apetece mucho empezar por atrás, por los orígenes. Siempre hay por eso te dedicaste, no sé, a ser abogado, a ser Claro. médico, o a cualquier cosa, que también puede haber un médico con mucha conciencia, ¿eh? Pero Claro. ¿por qué no estás en un ámbito, por qué no tienes una vida normal y corriente? Ya. En el sentido de autómata. Ya. ¿Por qué te planteas cosas? Porque un día dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Y eso entonces lo compartes. Empezó cuando yo era muy pequeñito. Recuerdo estar en el colegio y la sensación de que muchos hemos tenido, ¿no?, de estar en el colegio y sentir que no formas parte de eso. Pero que al mismo tiempo no tienes opción porque estás obligado. Esa sensación ahí empieza. Yo era muy consciente de eso. Recuerdo el primer día de entrar en el colegio y sostener un clavel. No sé de dónde salió, pero yo tenía un clavel en la hora del recreo y todos jugando fútbol y uno de los compañeros que estaba jugando fútbol vio el clavel, lo cogió, lo tiró al suelo y lo pisó. Ahí para mí fue como, esto es lo que vas a vivir aquí, ¿no? Que ve preparándote de alguna manera, ¿no? Y luego yo también recuerdo en mi colegio pararme muchas veces y preguntarme qué había sido yo antes de ser Sergi. ¿Cuál era el espacio o aquello que yo había sido antes de ser lo que estaba haciendo? Y yo sabía que esa pregunta para mí era esencial a la hora de seguir construyéndome a mí mismo. Si te lo explico ahora conceptualmente, pero en aquel momento era muy instintivo. Claro. Entonces yo recuerdo esa experiencia, recuerdo la respuesta a esa pregunta, y eso fue mermando o desapareciendo a medida que empecé a preguntarme cómo aprender a sumar, cómo aprender a ser un buen chico, cómo aprender las tablas de multiplicar o a escribir. Empecé a preguntarme otras cosas que se supone que eran más importantes y empecé a olvidarme de esa pregunta. Ahí empieza un Sergi Torres, pues, normal y corriente, alguien que busca ser amado, que no se siente comprendido, como cualquier persona, que empieza a tener sus relaciones, a cual más vacía en el sentido de que uno no encuentra lo que allí espera y al mismo tiempo de sufrir uno hace sufrir a la otra persona porque está esperando que todo eso que conocemos. A los 21 años tuve una experiencia muy intensa donde yo lo veo como que se abrieron puertas en mi cabeza y empecé a experimentar cosas que yo no podía procesar, no sabía qué era esto. De repente sentía que mi vida no era una vida, sino que era un sueño. Sentía una textura onírica. Es como ser consciente de que lo que yo creía que yo era no era más que el producto de mi propia mente. Y entonces empecé a generarme preguntas más profundas de si soy esto, ¿qué soy en realidad detrás de eso? ¿Qué es la parte de mí que está soñando este personaje Sergi Torres? Y ahí empezó un viaje de unos 2 años que se terminó un día cuando me miré al espejo y no me acordaba del nombre. No me acordaba el nombre del tipo que estaba en el espejo. Entonces, interiormente hubo como una conversación conmigo mismo. Fue bueno, has llegado hasta aquí, ahora es momento de que o sigues o paras un momento, pones orden en tu vida, terminas tu carrera, etcétera, 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 y entonces más adelante eso vendrá de otra forma más coherente. Y así fue. Es como que volví a retomar el personaje, terminé mi carrera. Recuerdo que mi abuela estaba muriéndose de cáncer en ese momento, yo vivía con ella,
O sea, tenía todo un proceso a mi alrededor muy intenso. Lo viví a los 28 años. Todo esto empezó a aflorar de nuevo de otra manera. Ya sabía, ya tenía en la carne la experiencia de lo que es poder pensar sin hacer caso a mis propios pensamientos personales. No sé si tiene mucho sentido esto, pero me di cuenta de que había otra forma de mover las ideas, otra forma de pensar, muy distinta a la forma en la que pensamos como seres humanos. Y eso así muy rápido es el viaje que yo me hice. Sí, me resuenan muchas cosas, ¿sabes? Cuando has dicho lo de la flor, ¿ya otra vez me has dicho? Sí. Me ha conectado automáticamente con... Bueno, yo fui a un colegio de Opus Dei muy estricto, por convicciones familiares, etcétera, me metieron ahí, y con uniforme, etcétera, sí, eso fue para mí... Ahora lo veo y todo ha sido un regalo para salir, crecer, aprender, pero fue contundente para mí, un niño sensible, un niño, bueno, muy, como tú, como todos los que creo que vamos despertando, nos sentimos que éramos bichos raros y nos meten de repente en un cuartel casi, ¿no? Y llenos de agresividad. Entonces, recuerdo que una vez en el patio estuve observando en la pared un pequeño gusano de color verde, muy, muy bonito, muy, muy pequeño, que iba subiendo con un gran esfuerzo por toda la pared. Y estuve media hora observando que el gusano, sus esfuerzos, imaginando, mira, es como yo, estoy aquí, tengo que adaptarme, pero lo conseguiré. Y de repente pasó un grupo de niños mayores, hablando entre ellos. Y uno de repente, como quien hace la mano, mira, la pared sigue hablando, pero como si no hubiera visto nada. Y pasan por al lado y hace, chat, y siguen hablando, y se van. Y en ese momento yo sentí un crack, es como si hubieran aplastado a mí, es como que encima ni se fijó en lo que mataba, era como un acto reflejo, ¿no? Como pisar algo. Uf. Y dije, claro, esto es... Entonces no lo dije, yo creo que, como tú decías, sentí algo que ahora puedo identificar a la distancia. Yo creo que sentí, esta va a ser tu vida aquí. Aquí fuera de aquí, ¿no? Pues, es tu vida. Aquí sí fue así mi vida mucho tiempo. Y es cierto que también como tú tuve de repente amagos de... En mi caso fue por enfermedad, ¿sí? Por patologías, porque no tenía nada, pero era patología, hasta que mirando de la ventana digo, ya me tiro porque yo no quiero vivir así de esta manera, ¿no? No estaba bien conmigo. Es cuando abrí puertas donde había muros, es decir, había una posibilidad que yo no contemplaba, que es salirme de la norma establecida familiar, es de médicos oficiales, de intelectuales, o sea, es de buscar ese tipo de entornos y aspirarlos. Y yo todo lo demás era, no existe, ya no sabe todo. Entonces yo bajé un escalón en mi prepotencia y empecé a buscar ayuda donde fuera. Y claro, salieron las ayudas en los lugares más insospechados. Claro. Un naturópata, una persona que hacía cosas que hoy en día sí se llaman tal, entonces, y empecé a descubrir un mundo distinto. Entonces me ha resonado mucho lo que contabas, ¿no? También el ir poco a poco y lo del personaje. Sí, yo siempre digo, cuando tú entras a un juego a jugar, hay una ficha que te representa. Entonces, bueno, si la ficha me representa y es un medio para jugar al juego, no seré yo la ficha, el personaje no será la ficha. Con mucha más riqueza para que yo pueda aquí. ¿Y quién hay detrás de la ficha? ¿Quién soy yo? Y ahí empezó todo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Tú has llegado a la conclusión de que eres alguien o no eres nada o eres el todo? Esas filosofías ¿no? esos Juanes que al final tienen respuesta, ¿no? O sea, es muy curioso, es una paradoja, porque cuando ves lo que eres, no lo ves. Y no lo puedes coger. Es decir, cuando yo miro, cuando yo experimento lo que soy, no lo puedo tocar, no lo puedo conceptualizar, no lo puedo realmente concebir desde mi mente desde mi mente humana. Claro, definirlo sería romper lo Así que es. Entonces, como que desde Sergi lo miras, lo ves y Sergi desaparece. Entonces, no hay nadie quien puede contar eso. Entonces, es muy paradójico y muy divertido. Me resulta divertido. Antes no, al principio era devastador, porque quería comprenderlo por el miedo a desaparecer. Y estuve con ataques de ansiedad durante un tiempo, durante esos 2 años. Pero ahora veo como realmente cuando el personaje mira a la esencia, el personaje desaparece y la esencia pasa a través de él de forma natural. Claro, y quizás tiene que ver con el control, ¿no? Con el soltar el control. Wow, eso es Que a mí me cuesta mucho soltar. A todos nos cuesta, porque somos hijos del control, estamos adiestrados a controlar por el miedo, ¿no? Incluso nuestro cerebro funciona en base a
al miedo a morir, al miedo a desaparecer. Entonces todo lo percibimos, es muy lógico, pero hay un momento donde uno empieza a ser honesto consigo mismo y empieza a darse cuenta de que si todas las decisiones, todo lo que yo vivo, experimento está basado en el miedo y me lleva al miedo, quizá hay algo más allá, hay otra estrategia, hay otra forma. Cuando realmente te paras, como tú decías, las ayudas aparecen, las experiencias surgen, es todo muy natural, mucho más de lo que pensamos. Estuve navegando por internet un rato, viendo algunas charlas tuyas que no había visto, por aquello de que llevas una entrevista, tenía ganas, ¿no?, de entrarnos en contacto contigo, y atendí a algo que igual mucha gente no pone ahí la atención. Yo sí, porque me ha tocado mucho, y son los comentarios que deja la gente. Ajá. Yo hoy en día incluso ni contesto, ni los leo, ni me acuerdo muchas veces, pero recuerdo como una época en la que me afectaban mucho los comentarios. Yo pasé de ser una persona totalmente desconocida a de repente un montón de gente me conoce, me escriben, me proponen cosas, me dicen, ¿y cómo que filtro? ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa conmigo? Yo recuerdo que la primera semana en que recibí 1000 diarios tuve vértigo y no podía ir al ordenador, tenía taquicardias. Y pensé, ¿qué me está pasando? Tampoco para tanto, sí que hay. Sí que hay, de repente todo el mundo está pendiente de ti, o mucha gente. Claro. Entonces, los comentarios me afectaban, me di cuenta de que estaba pendiente de fuera, que es mi patrón de toda la vida, mamá, fuera del mundo. Ese chico bueno, yo siempre interpreté un poco para el resto, para no tener que estar bien, mi colegio también, no puedo prepararme, no puedo ser yo, porque entonces todo se altera, todo el mundo se afecta. Bueno, me di cuenta de cómo me afectaba. Entonces, muchos comentarios maravillosos, pero de vez en cuando hay algunos de gente, además dentro de todo el mundo, hasta que yo pude comprender aquí dentro, no aquí ya lo sabía, pero aquí dentro y aquí dentro, que no puedo caer bien a todo el mundo, y que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, jamás. No lo pasé muy bien, disimulaba, pero me tocaba. ¿A ti te resuena un poco? Cuando a veces te ocurre mirar algunos comentarios o tender a engancharte y luego ver que no y respiras, es tu ejercicio, pero hay un punto de, ¿qué maestros? ¿Cómo me están moviendo, ¿no?, desde ahí? Ya, esa es la clave. Yo no suelo entrar mucho en ese ámbito y no lo suelo leer, pero sí que es cierto que cuando lo hago siempre voy a parar en ese comentario. Entonces, para mí es muy interesante porque realmente yo lo veo, es como una bala que disparan. Y si no hay nada en mí de lo que defenderme, esa bala va a cruzar. Sin embargo, si en mí hay algo de lo que yo estoy defendiéndome, mi imagen, lo que sea, esa bala va a impactar ahí. Y gracias a ese impacto voy a poder ver esa coraza y poder sostenerla y hacer mi proceso para que se transparente o se disuelva. Entonces, en ese sentido, uso ese tipo de comentarios para aprender a ser más transparente y honesto conmigo mismo, lo cual me lleva al final del proceso a sentir agradecimiento, podría ser la palabra. Sería algo así, una sensación de agradecimiento por eso. Y digo sería la palabra porque al mismo tiempo también puedo ver el lugar desde el que el que está expresando ese comentario lo está expresando. Cuando tú lees ese comentario, normalmente, si te abres a sentirlo, sientes dolor. Entonces la persona que expresa ese comentario lo está expresando desde su dolor. Lo que ocurre es que no somos conscientes de ello y hacemos responsable al otro. Entonces surge como una especie de agradecimiento y al mismo tiempo, iba a decir compasión, pero la compasión no se comprende aún todavía. Es como un abrazo, ¿no? Abrazar a esa persona, porque no deja de ser un reflejo de mí mismo. Es decir, el reflejo de esa coraza lo veo en forma de alguien que parece que está disparando una bala, ¿no? Un comentario que parece que está en contra, pero todo es una apariencia. Entonces, para mí es muy interesante poder exponerme a ello. Yo el día que me vi retratado fue el día que fui a la peluquería, me arreglaron el pelo, etcétera, y me tuve que esperar mucho. Y me aburría, y algo que no acostumbro a hacer nunca, lo hice. Dije, bueno, cosas distintas, total, no pasa nada, no se ve nadie, ¿no? Y había una vez del corazón y pensé, agarro una chorrada de estas y me lanzo. Y ya empecé diciendo una chorrada de estas, y ya empezaba con juicio, ¿no? Y estuve destripando todo el mundo que salía por ahí. Y dije, a media vez dije, Dios mío, estoy haciendo lo mismo. O sea, no los conozco de nada y me quedo con derecho a juzgarlos, a interpretarlos, a decidir lo que deben estar pensando. Como son famosos y ganan dinero aquí, pues encima los juzgo de que diga ellos. Entonces, están expuestos a que yo pueda decir lo que quiera de ellos. Entonces, claro, ¿cuánta gente de este tipo no pensaba lo mismo
porque tú sales en un medio, yo salgo en un medio y de repente le dices algo. Ya. Exponerse implica crítica y hay mucha gente tocada en muchos aspectos. Entonces yo pensé, bueno, está desde el que está agradecido hasta el que te pone en un pedestal y en vez de tirará, hasta el que simplemente entiende, empatiza, hasta el que, bueno, el que te proyecta todas sus carencias. Y en ese momento me vi yo en el otro lado, haciendo lo mismo, y me di cuenta y digo, pero si es que es lo mismo, aunque parezca que no, porque yo me puedo justificar y decir, no es lo mismo, estos son famosos de verdad, eso sí que dan. No, no es cuestión de que ganen o no ganen, es lo que yo interpreto. Bueno, cerré la revista y me quedé triste, viendo mi sombra ahí reflejada en una cosa tan sencilla. Durante bastante tiempo intenté hacer el ejercicio de respirar, yo hago yoga además, respirar, aceptar, etc. Pero ¿y qué pasa con la rabia? Porque mi bebé, por ejemplo, cuando se enfada, cuando algo le afecta, aunque ella esté bien, unos segundos después necesita expresar lo que le pasó en ese momento. Entonces, si a mí me tocó algo y me enfadó, aunque yo haga el ejercicio de transformación, igual he de drenar algún tipo de emoción que quedó aquí dentro. Que no quiero decir que tenga que vomitársela a alguien, que igual puede agarrar una tela y pintar, o tocar un instrumento, o pegar un grito, cantar ópera, no sé, dicen muchas técnicas. Sí, bailar, hacer algo que el cuerpo pueda sacar lo que le creó tensión. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sobre todas esas propuestas de siempre todo lo que recibes agresivo, hacer el esfuerzo de mirarlo, de integrarlo, de sonreír. Ya, pero ¿qué pasa cuando hace falta sacar algo para que puedas conectar realmente con la esencia de lo que sientes? Porque igual hay un dolor que necesitas expresar, Claro. aunque seas consciente de que es cosa tuya también. La cuestión es desde dónde tú haces eso. Finalmente, al final de todo esto, está la presencia. Yo siento mi rabia no porque la quiera transformar, sino porque estoy sintiendo rabia. Es un ejercicio de necesidad. Eso me lleva a estar presente y presente, bla, 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 bla. Pero vamos al momento en el que yo estoy sintiendo ese, vamos a llamarle ataque de rabia, por lo que sea. Si yo siento eso, tengo dos opciones. O lo rechazo o lo acepto. O no lo quiero vivir o lo vivo. Son los dos impulsos que yo conozco. Yo puedo rechazar la rabia de dos maneras. Una, tragándomela, es decir, haciendo ver que no pasa nada, para no generar más conflicto. Y luego tener aquí esa... Por ejemplo. O proyectarla hacia fuera. Deshacerme de ella, creyendo que tú eres el responsable de mi ira, y entonces la expreso. Te insulto o te hablo honestamente, pero estoy proyectando mi rabia sobre ti. En los dos casos no estoy queriéndola vivir, lo estoy rechazando. Eso genera que esa energía no está siendo asumida por mí. A la siguiente esquina, o 5 esquinas, esa sensación va a volver a acecharme. Porque da la sensación de que tengo que estar en paz y no entrar en espacios de tristeza, de ira, como que son fantasmas, mis propias emociones. Eso para mí no tiene sentido. Entonces, me abro a sentir la ira, la rabia. ¿Qué hace un bebé? Mi hija hace esto. Se enfada y me va a hacer esto, que mira, está soltando. Hay unos que sientan ahí y luego cada mañana que empieza así. Y yo, si lo mismo, ahora que lo hago con una... ¿no? Y mi hija lo hace, ¿verdad? Bien, ella hace un gesto, pero observa que en el gesto no hay la intención de guardárselo ni la intención de hacer responsable a nadie, sino que estoy viviendo de esta forma mi rabia, estoy viviendo de esta forma lo que estoy sintiendo. Eso le permite transformar esa energía en, de nuevo, su esencia. Entonces, todo lo que ella vive está completamente transparente a ello. Claro, realmente no está proyectando nada a nadie. Así es. Eso le permite poder estar en paz al siguiente instante. Es como un espacio, los bebés es muy obvio, donde vale, ya lo he sentido, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora hambre? ¿Ahora alegría? ¿Ahora qué? Ese espacio vacío de voy a sentir lo que ahora toca sentir. En nosotros los adultos eso es mucho más complicado porque lo hacemos de forma asociada, asociamos cosas. Entonces, evitar sentir la ira por todas las iras que he sentido en mi vida y lo que ha comportado y el sufrimiento que ha comportado, wow, imagínate, eso es brutal. Y el tema de poner límites, porque también hay otra historia de los límites, ¿no? El tema de los límites, ya no solo a los bebés, sino el tema de los límites con cariño, con afecto, con amor. Es decir, alguien me está ocupando un espacio que a mí me agrede y puede ser yo, después se lo decir. Pero claro, no hace falta que se lo vomite, que lo insulte, que le diga tú me estás haciendo, simplemente que yo diga, mira, ahora yo me siento así ante esta situación que estamos creando y necesito esto. Y ahí no ataco a nadie.
Entonces, poner un límite amoroso, qué difícil es a veces. Una vez más, el estado de presencia es lo que te lo permitiría, pero bueno, cuando pasa todo tan rápido, esos 5 minutos hasta que uno lo respira, son interesantes. Yo digo siempre, si alguien me viera, yo cuando daba mis charlas así de New Age hace unos años, yo ahora he cambiado un poquito, me he ido trabajando mucho internamente y me he dado cuenta de muchas cosas. Yo antes venía un poco del Happy Flowers, ¿no? Y reconozco que sí, que es cierto que decía siempre, bueno, si me vierais en mis 5 minutos hasta que no consigo respirar, vamos, lo subís en YouTube y no lo escucha nadie más, ¿no? Entonces es verdad que quizá nos han vendido autenticidad bañada de un aparente estereotipo de bondad que tiene que ver con hacer una serie de cosas y no otras. Cuando autenticidad es ser lo que sucede sin atacar, sin tragar, simplemente dejar que suceda. ¿Cuándo comprenderemos eso como sociedad? ¿Es posible? ¿Todo es posible? Como sociedad, ¿Qué pregunta, como sociedad, para mí, es algo que no está dentro de mi alcance, en el sentido, no me lo planteo. Claro. El planteamiento es, yo soy un miembro de la sociedad, voy a ofrecerle a la sociedad como mínimo un miembro, Claro. que esté como mínimo asumiéndose a sí mismo, sin hacer responsable a nadie de ahí fuera, sociedad incluida, de mi experiencia humana. Yo soy responsable 100% de mi experiencia humana. Y eso es lo que yo ofrezco a la sociedad. Sin la intención tampoco de ofrecérselo, sino porque formo parte de la sociedad, de forma obvia y natural. Pero hay una cosa que dijiste antes que para mí es la clave. Y es interesante, dijiste. Estaba ahí en esos 5 minutos respirando, es interesante. Y eso es lo que a mí me apasiona, ese interés por descubrir cómo aparece una emoción que viene producida por un pensamiento o una idea, que viene producida por mi interpretación de lo que ahí está pasando, y cómo me creo que eso es la vida, eso es el mundo. Cómo llego a sentirme esclavo o sometido de mis propias emociones, eso es interesantísimo. Claro, yo lo puedo vivir de forma victimista ante mis propias emociones, o lo puedo vivir, aun sintiéndome iracundo, lo puedo estar observando como, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Desde esa pasión de descubrir ese movimiento interno, es muy interesante. Es como ir en un coche que va a 300, ¿cómo es posible que esté yendo a 300 ahora? No sé si me voy a estrellar, pero estar ahí observando aquello. De todas formas, hablando de emociones, que creo que es también una de las claves, estamos en un mundo quizá muy mental, muy analítico, muy de creencias establecidas, muy de patrones, esto es o no es, y se está viendo, sobre todo desde Internet, con todo el riesgo que conlleva, ¿de acuerdo? Pero bueno, se está abriendo, para mí es una bendición en parte, un montón de, yo digo que hay una locura colectiva, un montón de gente decidiendo romper límites, romper posibilidades, experimentar, abrir, soñar, imaginar posibilidades nuevas, aunque luego la mitad puedan ser. Total, el error que es ir intentando abrir puertas, es lo que hace un bebé hasta que anda. Entonces, ante esos dos mundos, ¿sí? Porque es difícil encontrar, aunque los hay, los momentos en los que puedes armonizarlos y cada vez más y mejor lo de la integración. Pero esos dos mundos que empiezas a ver que al final tienen una cara y un intento de algo, pero muchas veces se acaba yendo de nuevo al mismo estado. No siempre, pero por ejemplo yo conozco gente o yo mismo igual, que tenemos yo ahora mismo estuve un tiempo que no quería ver médicos, ¿no? Porque yo era de las medicinas alternativas. Y claro, tienes un accidente, te cortas y te vas al médico. No, pero para esto sí. Bueno, ya, pero... Entonces empecé a darme cuenta de que no había enemigos, una vez más. Y cuando hice las paces con eso, empecé a encontrarme médicos conscientes, que me escuchaban, que me atendían, y el que no le ponía un límite y me venía otro que sí. Y enfermedades y jueces y abogados. Yo he conocido a una juez que me decía, me planteo dejar mi trabajo porque me encanta, pero claro, yo ahora que he despertado a una serie de conciencia, a un estado de conciencia, ¿qué pinto yo en un sistema como este? Y le dije, ostras, pintas que si me tocas a mí, yo diré gracias. Entonces, si te gusta, hazlo. Porque cada vez que despierta la gente, decide pasarse al mundo del yoga, o al mundo y entonces todos los tiburones, entre comillas, se quedan todavía ahí en el departamento de pastel en lugar, y todos vamos quedando ahí en un rinconcito siendo buenos. Porque no entendemos que se puede ser, ni bueno ni malo, se puede ser con conciencia en mundos donde todo eso sí, lo que decías tú, si tú sumas y todos sumamos, ahí sí que, y no hace falta pelearse, porque no vamos a pensar todos igual, aunque estemos en este barco. Por supuesto. ¿Cómo ves todo esto que digo? He tocado varias cosas quizá, pero... Para mí vuelve a ser como muy individual, es muy personal.
yo enfrente a lo que yo percibo ahí fuera, yo enfrente a lo que yo vivo ahí fuera, en ese sentido estoy en esa disposición a abrir las puertas a lo que ocurre, para poder descubrirme a mí mismo, que me impacte esto. Por ejemplo, estamos viviendo en una época, una cultura, un momento social como el que tenemos, no estamos en otro. Eso para mí es muy significativo. Significa que estoy en las coordenadas perfectas para yo poder descubrir algo esencial. ¿Qué es lo esencial que busca todo ser humano? Ser feliz, vivir en paz. Entonces comprendo que las coordenadas sociales, culturales, políticas, religiosas, médicas, bla, 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 apuntan solo a ese espacio en el que me permite aprender de forma más rápida que yo soy paz, soy felicidad y no el contexto. Entonces es un contexto que es como artificioso, si lo podemos ver así, y para mí es excelente porque es muy obvio, es muy obvio que no soy el capullo, que soy la cosa que está dentro transformándose, ¿no? Y que voy a salir y sí, lo voy a romper, pero es mi salida. Entonces en ese sentido no entro mucho en los términos, tengo mis propias ideas, pero no juego mucho a tratar de cambiar al mundo. Eso para mí fue darme cuenta de eso y era de esos salvadores, ¿no? Porque hay unas ideas que además uno mismo se autodetermina como más nobles o más no sé qué en detrimento de las demás y entonces se elige el salvador del mundo. Yo recuerdo esa sensación. Yo caí en esa prepotencia mucho tiempo, ¿sí? Salvar al mundo, al planeta. Y un día digo, pues el planeta, solo soy una pulga en el planeta. No, pero mi conciencia es parte de todas las conciencias y todas juntas van en una, pero yo, o sea, el arquetipo de Salvador, hasta la barba y él me decían, digo, no, esto es, desde antes ya estaba, no tenía barba. Es una, ¿no? Unos automatismos. En fin, es muy interesante la vida, si uno se la toma como un juego. Realmente, esa es la clave. Sí. Esa es la clave. Hemos perdido la capacidad de divertirnos con nosotros mismos y hemos convertido esto en algo muy, muy serio. Y curiosamente, tú que tienes un niño y yo que ahora por fin tengo una niña, yo estuve muchos años no queriendo tener hijos. Para mí los niños eran un problema en el mundo. Yo quise idear yo creé una ecoaldea, fue un proyecto nada más. Se apuntó mucha gente, la hacíamos, y de repente una mujer me dice, ¿qué haremos con los niños? ¿Cómo los educaremos de niños? Porque a mí me molestan los niños, no, yo soy un creador, estoy en mi tarea creando, no me molesta un niño. Y pensé, qué fuerte, yo quiero cambiar el mundo y no los niños en el mundo, me molestan. Entonces empecé a hacer un trabajo con eso, al final tengo una hija, estoy encantado y es mi gran maestra, precisamente porque ella no está maleada, ella viene siendo ella. Y me di cuenta que sí, que a veces hablamos mucho o proponemos o queremos salvar al mundo, o la política, o la cultura, o el otro, o es mejor esto que aquello, y no vamos aquí dentro a ver qué pasa en mí, qué estoy pasando a mi hijo, qué me afecta de mi madre, cómo estoy con ellos. En el día a día, en la cotidianidad, está la clave, yo creo, de todo, y nos estamos yendo siempre o más allá o más acá. Se vende un mundo espiritual y no hay nada que no lo sea. Exactamente. No hay nada que no sea espiritual. Todo tiene esa esencia que le permite existir. Otra cosa es como nosotros lo interpretamos. Claro. Pero claro, si yo estoy desvinculado de mi esencia, no voy a ver nada que esté en su esencia. Claro. Entonces voy a ir yo a esenciarlo, ¿no? ¿Qué te parece toda esta? Y digo esta gente, pero de hecho son espejos. Seguramente si hay gente sin nombres, pues nosotros tenemos una parte ahí que está en eso también. Yo salgo a la calle y los comentarios constantes. Ahora me fascinan, ¿eh? Ahora ya los escucho con fascinación. Ya no me afectan como antes. Yo antes me defendía. Yo decía, anulo. No me afecta, no me afecta. Y sobre todo esto de mi madre, que todavía me afecta mucho. Ahora he encontrado mecanismos porque ya siento que estoy más convencido internamente de eso, pero antes no. Todas las barbaridades que oigo cuando salgo a la calle, o que yo mismo digo cuando soy consciente. Con mi mujer nos avisamos siempre. Si digo una barbaridad, me dices, y al revés. Porque, bueno, es levantarse, ver nubes y decir, vaya, mira, debería de tener hoy. ¿Esto qué acabo de decir? Yeah. Bueno, los comentarios, ¿qué tal la niña? Estamos con la niña por la calle. Oh, mira, pobrecita, qué maja es. Y yo digo, pero ¿por qué llamamos pobrecita si es tan maja? Llámala riquita o... Me dicen así, ¿no? Digo, claro, estamos mandando tantas barbaridades. La crisis, los problemas, y siempre el culpable está afuera. Siempre el culpable está en instituciones, cosas abstractas o personas una vez más, ya no digo que nos pasa como sociedad, porque está en nosotros,
¿Qué nos pasa personalmente cuando no tomamos nuestra responsabilidad? Y como decías tú antes, no entendemos que esto lo estoy viviendo yo. ¿Por qué fuera hay tanta gente con miedo? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué miedo tengo yo? Esa es la clave. ¿Y qué difícil es estar en ese miedo? Ujú. ¿O qué miedo da estar en ese miedo? No es que difícil donde estás. Igual son 20 minutos, media hora de temblar, pero luego, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tenemos esa dificultad en estar con nosotros? La intensidad, ni más ni menos. Cuando uno entra en ese espacio tan profundo, lo que hace es sentir intensidad. Te abres a sentir intensidad de una felicidad que jamás has sentido y al mismo tiempo el pánico que la cubre, que es de la misma intensidad. Es lo más esencial. Nadie quiere sentir esa intensidad. Fíjate que nuestra moral está basada en el punto medio. Es un equilibrio entre dos intensidades. Y es muy difícil, porque para yo estar en equilibrio tengo que estar rechazando dos partes de mí mismo, que en realidad son esa intensidad. Entonces, en ese miedo de intensidad, cualquier situación que vaya a disparar mi intensidad, no importa la forma que sea, voy a intentar sabotearla. Hay muchas personas que se enamoran felizmente con una intensidad. ¿Cuánto dura eso? La mente empieza a sabotear eso porque es demasiada intensidad y el sistema nervioso no está acostumbrado a sentir tanta intensidad cuando somos esa intensidad. Bueno, de hecho, mi mujer, que es para mí una de las bendiciones de mi vida, soy muy consciente de que la he creado yo, entre comillas, es decir, es todo, encaja todo, es decir, la sensación diaria de que estamos alimentando algo desde ahí. Pero es una cosa totalmente elegida y proyectada, es decir, hay un trabajo diario, o un poco diario en eso. Y bueno, y me dice, Víctor, cuando me miras a los ojos de verdad, me miras, siempre acabas llorando. ¿Por qué no me miras más? Yo le digo, ostras, porque te reconozco que me estoy escapando de esto. Es verdad, es muy intenso. Le digo, no puedo estar todo el día llorando. Me dice, ¿por qué no? Además, ¿qué dice que vas a estar todo el día llorando? Si luego igual estás... Ya, es cierto, es verdad. Escapar de las emociones es escapar de lo que me pasa, y lo que me pasa es demasiado intenso. Pero cuando conecto con eso, joder, siento un amor. Pero incluso por mi madre, por todo el mundo, eso que dices tú, esos momentos de plenitud, y dices tú, pero si amo a todo el mundo y me siento, y se va. Pero se va o lo traspasamos para no estar ahí. Lo hacemos marchar. Es inconsciente, pero... ¿Cómo crees que podríamos estar más ahí? Mi propuesta es no tratar de estar ahí, sino de asumir lo que yo siento ahora. Porque sea lo que sea, me va a llevar a ese espacio interno. Entonces, si estoy en ese estado de plenitud, perfecto. Si no estoy en ese estado de plenitud, estaré en plenitud de tristeza o en plenitud de rabia, sigue siendo plenitud. Si puedo asomarme a eso y vivirlo, darle permiso a mi rabia de existir, le estaré dando permiso a un espacio mío y empezaré a entrar de nuevo a ese espacio que quiero sostener. Para mí no es sostenible porque es sinónimo de presente. Solo puedo vivirlo en un instante y es este. Entonces, pensar cómo sostenerlo ya me lleva a salir de él. O a hacer algo con él. Y recuerda que te comenté antes que es un espacio que no lo puedes coger tú, no lo puedes mover, sino que te envuelve él a ti. No lo puedes controlar, estás a expensas de esta sensación tan intensa. Por eso nos da miedo también. Mucho miedo. Y ahora recuerdo, a mí me gusta mucho Jodorowsky, que es artista también. Y aunque los esquemas es un poco loco, la verdad es que funciona bastante bien si, si sabes lo que haces. Y bueno, me acuerdo que él siempre dice, cuando tengas rabia, compra una sandía, te ve la foto de la persona y destroza la sandía y luego compra los bombones y los mandas. Bueno, es un acto artístico para expresar sin hacer daño y vivir eso que te pasa abiertamente, en ese marco, en la habitación, ¿no? Donde tú puedes permitirte, no hace falta, a veces digo, bueno, si eso que me pasa en un lugar donde de respetar, decido respetar, pues lo que hago es ir de ese lugar a un lugar donde yo pueda expresar. Me he dado cuenta que, claro, el tema está siempre en expresar. Es una sociedad en la que hemos creado donde expresar según qué cosas no está bien visto. De hecho, nos decía alguien hace poco, ahora a la niña le decís que haga esto y os hace gracia, y si lo hace a los 20 años le diréis que niña, esto no se hace.
incongruente totalmente. Ahora puede porque es bebé, pero cuando tenga un tipo de... ¿no? Ya no podrá, ya está mal. O sea, ahora puede hacer ruido comiendo y después no podrá. Ahora puede... Esas normas sociales, que tan marcadas están en según qué culturas más que en otras quizá, pero están de una manera o de otra, cómo acaban condicionando la expresión de la emoción, que al final... Yo no sé dónde nació todo esto, pero ciertamente, como más he liberado mis emociones, me he permitido desarrollar ser yo mismo, aunque sean marcos cerrados, menos enfermedades y menos problemas psicosomáticos y corporales he tenido. Cierto. He llegado a tener enganchado un patatús, no sé, por estrés, empezar una noche a estar llorando y sacando todo, y al día siguiente estar bien. Y no hago eso y me tengo una semana en la cama con gripe, dicen, ¿no? Y te dan cosas y tal, ¿no? Lo he sacado así. Qué bárbaro, ¿no? Qué poder tiene la emoción contenida. Y qué daño también puede hacer cuando la vomitas a alguien, a quien amas. Porque a veces, que te tienes al lado es a quien se lo vomitas. Quizás el miedo, ¿no? Al daño que puedes hacer o hacer, lo que hace que nos lo intentemos ocultar, todo eso. Claro, al final es miedo a la vida, porque la emoción es vida, es intensidad, es cómo funciona la vida. Cada vez que yo determino que una emoción no es digna de mí, no la voy a sentir, por los motivos que sean, estoy negando una parte de la vida. Y eso biológicamente, el cuerpo es un reflejo de nuestra mente, obviamente va experimentando de alguna manera. Y es muy lógico que enferme. Estoy dando la orden a mi cuerpo, no quiero estar vivo, porque le estoy diciendo a mi emoción, no te quiero sentir. Eso es una locura tremenda, bajo mi punto de vista, claro. Claro. ¿Qué haces tú normalmente? Cuando tú atiendes gente, ¿sí? Y das charlas, ¿qué es lo que te impulsa? Supongo que compartirte, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que propones, lo que es un acompañamiento hacia dónde exactamente? Porque yo cuando he visto tus charlas, a mí me recuerda un poco esta sensación de, un poco la que da Eckhart Tolle, ¿sabes? La sensación de alguien que te hace una propuesta que suena muchas cosas, pero que está como muy fresco y muy modernizado, como que llega. Yo creo que los mensajes hay que modernizarlos, por el toque personal de cada uno. Porque al final es a través del ¿cómo le llaman? Del mediador, como tú recibes una información, si yo hago a alguien que no me late, todo lo que me diga no me va a entrar, es más difícil. Si alguien me entra, lo que dice lo recibo, me abro y luego yo lo puedo pensar, pero entonces a partir de ahí, ¿cuál es tu propuesta? ¿Y qué haces tú en consulta? También para que la gente conozca mejor. Es de nuevo una paradoja para mí. Lo que yo hago es vivir una vida, vivir mi vida. Y es difícil de expresarme. No veo brechas entre lo que hago cuando estoy en mi hijo, cuando estoy en otro lugar. Estoy experimentándome, estoy viviendo, estoy sintiendo, estoy viendo. Y de repente surgen situaciones, personas que me invitan a dar charlas, pues voy y doy una charla. Y así es como surge para mí. Detrás de eso no hay una intención personal de querer comunicar nada a nadie. Pero sí que es cierto que cuando estoy encima de un escenario hablando a gente, lo que nace es la propuesta de ser uno mismo, incluso más allá de lo que uno piensa que es eso. Sentirse, vivirse, abrirse. No le damos ese espacio de confianza a la vida. Entonces la única propuesta que estoy haciendo es, bueno, parémonos un momento y démosle un mínimo de chance a la vida, una oportunidad, ¿no? Voy a vivir mi propia vida, es lo único que hago. Eso surge en miles de ejemplos, palabras, etcétera, etcétera, de los cuales yo aprendo. Cuando yo me siento allí, yo me pongo en una disposición de alumno, me dispongo a aprender de lo que estoy hablando, de lo que yo escucho. Para mí eso es la base de lo que hago. Supongo que lo que la gente siente o lo que le llega de mis palabras es mi pasión de aprender lo que yo estoy diciendo, más que mi intención de querer acompañar a alguien a algún lugar, porque soy consciente de que no hay ningún lugar al que ir. Cuando veo a estas personas, tanto si es individualmente como si es colectivo, me doy cuenta de que lo que está viendo esa persona es genuino, es excepcional, es perfecto, para que descubra qué es detrás de lo que cree que es, más allá de la personalidad. Entonces, ¿quién soy yo para tocar eso? ¿No? Es de nuevo la crisálida. Si a mí me gusta azul la crisálida y esta es negra, ¿quién soy yo para tocar la crisálida? Si lo que se está cociendo adentro es espectacular.
Claro, yo estoy convencido de que todos somos artistas, porque creamos nuestra realidad constantemente. En el día a día, nuestro día a día es nuestra obra de arte viva, una pintura que estamos poniendo colores de nuevo, estamos aprendiendo de ella, de la obra, al mismo tiempo que estamos dentro de la obra. Es todo un juego mágico. Y, y me da la sensación de que lo del artista lo hemos dejado en unos marcos, pero esto que me hablas tú es estar estando tu obra dentro de tu propia obra, y al mismo tiempo la creas y la expresas, la experimentas. Y, y ahí me planteo entonces la necesidad de mostrar al artista. Y ahí para mí ese sentido es este. Si yo no muestro mi obra y dejo participar a los demás, a los que quieran de esa obra, bueno, si estamos todos unidos al final, estamos participando también del escenario, ¿qué sentido tiene que yo me encierre en mí mismo? Si el aprendizaje está con los espejos precisamente, con el interactuar. Entonces, claro, si yo soy artista de mi vida, como cuando yo pinto un cuadro, es lógico que luego yo lo exponga y me abra a recibir. Claro. Y ahí es donde está el área de recibir natural, sano. Entonces, a veces me preguntan, bueno, es como que, ¿por qué tienes que transmitir lo que tú eres? Sí, esto es ego, dicen a veces algunos, ¿no? Esto es ego, es gente que se atrás siempre está buscando que es el ego y que no es. Esto es ego, esto no es ego, ¿no? Es un poco el juego ese que hacen de moda, déjale al ego también que sea y rajémonos todos, ¿no? Pero hay un punto, y luego está el punto también de, tienes el deber, lo que sabes, pues supone que yo sé algo que los demás no saben, por ejemplo. Yo digo siempre, pero si lo que sé yo lo sabes tú, si el tema es que yo digo y te resuena, tú que sabes tienes el deber de comunicar. Tengo un amigo que se llama Víctor Zubiano, no sé si lo conoces. Sí. Maravilloso. Vi una de vuestras charlas. Sí, es un chico Me encanta. pránico, maravilloso. Es como un hermano de almas. Muy lindo. Sí, hay gente que lo juzga muy duro, pero no lo conocen. Si lo conocieran, es la cosa más bella que he encontrado. Bueno, todos somos bellos, pero es algo muy limpio. Más transparente, ¿no? Sí, muy con ninguna pretensión, además, una cosa, un espejo bellísimo. Y él decía siempre, Víctor, no tengo que nada, no tienes que nada. Yeah. ¿Sí? Y yo pensaba, bueno, claro, una vez más, ¿por qué creo espejos que me dicen, que esperan que yo los guíe o que me dicen que yo pues pueda ser un egocentista porque me muestro? Que imagino que es lo que hace un artista cuando se cuelga una pintura en una exposición y está ahí esperando a que los demás lo vean. Claro, hay un ego que quiere ser reconocido, ¿por qué no? Un ego es un yo que dice, que me vean, me apetece, ¿por qué no? Y otro que dice que aprendo de los demás, y otro que teme el juicio de los demás. Me he dado cuenta de que somos artistas en potencia, que estamos constantemente ahí. Y cuando me cuentas lo que haces, claro que con tu hijo, que con tu mujer, en la comida o con alguien en la consulta, eres. Y ahí dejas que pasen las cosas, me late mucho. Ese es un poco el discurso que me apetecía apoyar cuando me apeteció charlar contigo. Porque creo que ahí está, en realidad, la integración y lo que más nos puede aportar, desde mi punto de vista, claro, más allá de determinar qué está bien, qué está mal, qué es bueno, qué es malo, que todo ese discurso que al final nos acaba enfrentando siempre. Yeah. Así es, hay un espacio como de descanso. Sí, esto que te explicaba Víctor Zubiano, no tengo que nada, es un espacio de descanso. Mientras tú hablabas, estaba viendo todo esto desde la perspectiva de las personalidades. Cada uno tiene una personalidad. La mía, por ejemplo, es muy ermitaña, es muy de mi casa. Si yo usase mi personalidad para dirigir lo que hago, no haría nada, estaría en mi casa. Pero hay algo que me lleva a exteriorizar esto. Para mí no es un espacio natural desde mi personalidad estar enfrente de la gente hablando, por ejemplo. Hay personalidades que sí, son más de exponer, pero no tiene por qué ser ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, sino que tú estás en conexión con tu esencia. Es como que en el jardín hay flores muy exuberantes, que tú haces así y ya las has visto. En cambio hay flores muy pequeñitas, pero ambas están en su plena exposición de su belleza. Entonces, esas ambas flores están ahí sin esperar nada a cambio. Simplemente se exponen. Y luego vendrá la abeja o vendrá alguien la admirará, etcétera, etcétera, ¿no? El artista para mí, el que realmente es artista, es el que es usado para expresar lo que sea desde su forma concreta, sin expectativas. Ahí es cuando realmente el artista disfruta de lo que está haciendo.
¿Y qué piensas tú de creamos nuestra realidad, podemos elegir una vida distinta a otra, si lo decidimos desde dentro, pero al mismo tiempo yo he encontrado gente que quiere cambiar su realidad y digo, pero bueno, tú quieres cambiar tu realidad como a huevo, ¿no? Es como, pero no hay aceptación en lo que ya has creado. Ya. Si yo he creado algo, necesito disfrutarlo para poder dar un paso siguiente. Si no crearé no contra mí mismo, es muy sutil, pero yo me he dado cuenta, por lo menos en mi caso, yo me iba de una casa enfadado y me iba a buscar una mejor y me encontraba el problema en la siguiente casa de otra manera. Casa con humedades, casa con humedades, casa con humedades, bueno, voy a ver qué pasa con las humedades. Lloro, veo que pasan mis emociones, doy las gracias a la casa, le agradezco toda la enseñanza y aparece una casa donde ya no existen humedades. Cuando me di cuenta de lo importante que es agradecer lo que ya he creado y estoy disfrutando para poder dar el siguiente paso. Si quiero crear una realidad con resistencias y fuerzas obsesivas, no con aceptación, es decir, bueno, yo he venido al mundo sin piernas, ¿no? Pues acepto y agradezco esto, aunque me dé rabia, aunque traspaso mi emoción y luego, en todo caso, puedo fabricar la posibilidad de que tenga unas piernas ortopédicas, no lo sé ahora mismo. Pero ¿por qué desde el enfado, desde la satisfacción, cómo voy a proyectar nada? Si estoy en el estado que proyecto, o sea, todo lo que creo lo creo es mi estado actual, es mi presente. Entonces, me hizo mucha gracia, lo he contado una vez, una tribu, esto lo contaba un antropólogo por YouTube, un antropólogo más importante que ha trabajado con Claudio Naranjo, creo, una fundación reconocido, y él decía que hay una cultura en Perú, no sé dónde. Yo fui a Perú dos veces, una vez y un mes y medio, y no los conocía a esta gente. Pero dicen que sí, que ellos van a los dioses, les piden las cosas y después están 3 días jugando a que lo experimentan, a que lo tienen, con piedritas y tal, interpretando como niños. Y si sienten que realmente es lo que quieren, se dan cuenta de que al sentirlo es lo que quieren, se van contentos porque saben que se lo van a conceder. Si no es así, piden otra cosa y vuelven a experimentarlo. Y lo más gracioso de esto es que cuando al año no se les ha concedido, vuelven y se enfadan con los dioses. Les echan en cara de qué vas, ¿no? Y lo vuelven a pedir. Me parece un juego muy divertido, pues están jugando al final. Claro. Pero lo básico, lo que me llama la atención es que ellos pueden sentir antes, porque saben que, supongo que saben lo que han aprendido. Si yo siento, y desde este estado en el que me siento así, proyecto, es obvio que yo voy a estar atrayendo y enfocando eso. Pero si yo estoy enfadado y pretendo conseguir algo que no lo es, desde el estado de enfado, es lo que decías, cruzo la calle y a veces, ¿no? Calles ¿Tú cómo ves el tema de crear tu propia realidad? Para mí es un hecho. Lo que ocurre es que no somos capaces todavía de comprender la mecánica que hay detrás de eso, porque lo vemos desde una parte muy superficial de nuestra mente. Esa parte superficial no es la parte que es capaz de crear nuestra realidad, sino que es el propio efecto de nuestra propia realidad interna. Entonces, mi imagen de mí mismo incluso es una imagen que mi cerebro produce. La produce desde un espacio profundo, etc. Mi realidad, sociedad, mundo, exactamente igual. Por eso para mí lo superficial es clave. Si yo asumo lo superficial, estaré asumiéndolo desde la capa que hay debajo, empezaré de nuevo a bajar hacia adentro, hacia un espacio de amor y de intensidad, desde donde realmente puedo tomar decisiones que vayan a favor mío y de todos. Entonces, cuando yo estoy tratando de cambiar una situación porque no me gusta, estoy diciéndole a mi vida, no me gustas, no te quiero así. Cuando es ese impulso de vida el que es capaz de cambiar eso, entonces jamás entraré en contacto con ese impulso de vida. Por otro lado, muchas veces pedimos cosas porque lo estamos intentando no sentir lo que sentimos ahora. Por ejemplo, me siento solo, entonces pido una pareja, porque si no me sentiré solo. Pero claro, resulta que yo quiero ser feliz. Resulta que la vida, que es mucho más inteligente, sabe que hasta que yo no asuma mi soledad, no podré sentir la felicidad que hay detrás. Entonces, a más feliz quiero ser, más solo me encuentro. Y eso muchas personas no terminamos de comprenderlo, porque seguimos pidiendo lo que nos va a anestesiar. Y la vida no nos va a dar anestésicos. Entonces le exigimos a la vida unas condiciones que nos hagan felices, cuando en realidad lo que estamos pidiendo es no sentir nuestro sufrimiento. Es curioso porque entonces el no sentir, que está muy reflejado en la sociedad de hoy, el no sentir, que tiene mucho que ver con comida rápida, risas, no parar de sentir, no
no tengo tiempo de sentirme. No tengo tiempo de un minuto de... No tengo. Siempre hay cosas que hacer. ¿Sí? No tengo tiempo. Entonces, claro, llegan las vacaciones, me paro un momento y agarro una delite, claro. De todo, ¿no? Claro. Bien, toda esta parte de no sentir, y al mismo tiempo hay una especie como se nos vende mucho a través de las emociones, precisamente. Siente la velocidad de tu coche, compra este coche, siente tal. O sea, nos venden que sintamos, pero la sociedad no deja un espacio para sentir. Bueno, sí, en el campo de fútbol, para que vives un rato, ¿no? Contra alguien, no hacia ti, sino hacia afuera, ¿no? Siempre, bueno, no quiero hablar de la sociedad, una vez más que es algo abstracto, hablaremos de nosotros. ¿Cómo haces tú cuando sales a la calle? Yo también tengo un punto de ermitaño, yo tengo los dos puntos. Uno muy sociable, me saturo rápido y me voy al ermitaño. Puedo estar un mes encerrado entonces. Tengo que ser la mujer que me va sacando. Y actividades que hacen que yo salga. Yo a los 10 años no podía hablar delante de dos personas, yo era muy tímido. ¿Sí? Entonces, bueno, existe, ese tímido está en mí, lo que pasa es que he encontrado mecanismos, pero está ahí. ¿Por qué decía esto? Así. Entonces, salimos a la calle, yo no tengo televisión, así que la veo, pero podrías tenerla o podrías escuchar la radio, una persona que habla, y todos esos pensamientos, esos temores, esos mensajes van afectándote. Entonces es fácil estar centrado igual cuando consigues estar en ti, en tu espacio, y sales afuera y interactúas con el mundo y van pasando cosas. ¿Cómo haces tú para no dejarte llevar por este océano de información, o esta manipulación emocional constante? ¿Cómo haces para encontrar un marco y sobre todo cómo lo haces con tu núcleo familiar, digo más que familiar, prefiero hablar de tu núcleo esencial, o con tu hijo, por ejemplo? Claro. Y desde ahí te haría una segunda pregunta, que es, y eso me lo planteo con mi propia hija. Yo quiero hacer las cosas de una manera más consciente, pero claro, también vive en un mundo del cual yo no puedo privar a mi hija. Sí puedo enseñarla a manejarse, como yo pueda, pero no la puedo privar de lo que ella ha escogido vivir, que es este mundo. Entonces, ¿cómo gestionas todo eso contigo y con los tuyos? Era la pregunta, ¿eh? Te paso la patata y es que también estoy ordenándola. Tienes uno de 10, yo tengo una de meses, así yo puedo aprender. Para mí es demasiado simple. Es tan simple que nos parece inalcanzable. Da la sensación de que es muy complicado de lo simple que es. La manera de que yo tengo de no dejarme llevar por eso es dejándome llevar. Es no resistiéndome a la corriente. Entonces pasa a ser incluso divertido. Y puedo entrar en un supermercado, y eso es fascinante. Entras en un supermercado y puedes, con el propósito de sentirte, de ver, y vas viendo cómo ciertos productos impactan y producen unas sensaciones, unas de apetito, de comprar, otras de necesitar, ¿no? Los productos básicos que llaman, que no lo son, pero tengo la sensación de que sí lo son. Entonces puedo navegar y ver si esas sensaciones están sintonizadas con mi paz o no lo están. Y desde ahí puedo ser libre, pero tengo que dejarme llevar por eso. Si yo rechazo ese sistema, no veré. Si yo te rechazo, por ejemplo, a ti, si yo te rechazo, no veré, no sé qué hay ahí. Entonces estoy rechazando algo que no estoy viendo, no sé. Con mi hijo, por ejemplo, hace 7 años, así él tenía 3 años, estaba jugando en un sofá de espaldas a mí. Y yo estaba en el marco de la puerta mirándole y me estaba preguntando cómo voy a ser un buen padre para ti. Y recuerdo que yo estaba pensando. Él se giró, me miró y me dijo, papá, acabo de cambiar, ya no me conoces. Entonces me quedé observando la escena y me di cuenta de que si él acababa de cambiar y yo ya no lo conocía, yo también había cambiado, no me conocía a mí mismo. Por lo tanto, jamás iba a alcanzar, a poseer, ser un buen padre. Jamás lo podía alcanzar, pero sí podía ser su padre. Entonces me di cuenta de que no puedo ser buen padre, no puedo ser mal padre, pero sí puedo ser tu padre. Ser tu padre, ¿qué significa? Estar presente, ser honesto, ser yo mismo. Yo puedo encargarme de esto, ahí viene el trabajo, ¿no? Entre comillas, el exponerme a mi hijo como un ser humano, cualquiera. Sobre todo, y eso es la parte donde es lo que para mí es básico, que él no vea el que yo estoy rechazando el hecho de ser como soy.
que yo le pueda ofrecer, no porque se le oculte, sino porque no lo esté haciendo. Que sea auténtico, claro. Eso es. Mira, te conectas con algo que a mí me entré en shock. El bebé era muy bebé, lloraba mucho por las noches, hemos empezado a dormir hace poco y llevamos 9 meses con el tute. Y yo noches y noches en velas, danzando con el bebé, y bueno, se movían muchos sentimientos, desde mucho amor, mucho centro, hasta momentos que lo tiro por la ventana. Es que si lo tengo un momento más, lo voy a hacer, pues, sé que no lo haré, pero lo haría, ¿no? Y zarandearlo así, que viene servicio social, que en ese momento se soy un, no le hago daño, pero se lo haría. Y sentir una culpabilidad de siguiente cuando el bebé me mire y hace qué, ¿no? Y parece que no lo tengo en cuenta, y sentirme mal. Entonces, también me planteé eso. Y un día le dije a Ariadna, a mi mujer, cuando teníamos estas movidas, ya las suyas y las mías, pero fíjate lo que estamos haciendo. Al día siguiente le contamos lo que nos ha pasado. En el momento que nosotros le contamos, esto es mío. Ya. Estoy descentrado completamente. No es cosa tuya, tú mismo, es cosa mía. Entonces, ¿cómo voy a sentir culpabilidad si le he contado lo que me pasa? Si le estoy diciendo que es cosa mía. Si me reapropio de lo que me ocurre, le estoy enseñando que él podrá hacer lo mismo en su vida, lo que a mí no me han enseñado, porque mis padres no sabían, porque tampoco les enseñan a nadie, que es, bueno, que yo tengo límites, que no soy capaz de gestionarme aquí, que yo, esto es lo más honesto que puedo enseñar, y me relajé. De golpe me relajé y me fue toda la culpa. No lo hice para lavar mi culpa, porque pasé unos cuantos días, pero me di cuenta realmente de que ser buen padre, ser correcto, es un peso. Y además es una presunción. Sí. Porque al fin y al cabo, lo que yo le ofrezco es lo que yo pienso que es un buen padre, no lo que es. Porque sigo estando en función de mis ideas, mi moral, mi cultura. ¿Qué es ser buen padre? No tengo ni idea, honestamente, no tengo ni idea. Claro. Entonces, ¿para qué tratar de ser algo que en realidad es insustancial, no? Había una película creo que hacía Richard Gere, no sé si es muy buena, pero él era tan buen marido, ¿no? Tan ideal que la mujer se muere de depresión, bueno, creo que agarra una depresión y se vuelve... Porque claro, es tan perfecto que... No lo puedes sostener. No. Y es interesante la propuesta, no sé, vamos, eso me dio que pensar a mí. Hasta en Hollywood te dan que pensar, sí, en todas partes hay respuestas y miras de una manera y miras de otra te manipulan todo, ¿no? Sí, Supongo. realmente. ¿Qué piensas de las creencias? ¿Cómo te sitúas ante las creencias? ¿Las tuyas propias? Las que te han intentado imponer? ¿Las que intentas abrazar? Las observo. Veo que son pensamientos. En el fondo, yo las pienso. Hay un acuerdo entre los seres humanos muy interesante, al mismo tiempo muy loco. Y es que si lo pensamos muchos, es verdad. Sí, y venimos de la Tierra es plana, el Sol se mueve alrededor de la Tierra y venimos de eso, ¿no? Entonces hoy en día tenemos nuestros acuerdos y esos pensamientos generamos nuestras creencias. Y ahí estamos, yo lo llamo pensamientos candado. Lo pienso y cierro mi sistema de pensamiento. Cualquier situación o persona que venga a expandir mi conciencia se encontrará con mi pensamiento candado, que yo defenderé a muerte, porque está mi opinión, mi voluntad, mi libertad de pensar lo que a mí me da la gana. Eso es lo que para mí es una creencia al final. Si yo llevo una creencia hasta el final, la exprimo hasta el final, hay una opinión. Y esa opinión tan insertada da seguridad. Eso es. Da la sensación Una sensación de seguridad, de límites, y sobre todo de comunidad, claro. porque hemos perdido la conciencia de unidad, la hemos perdido. Entonces cualquier cosa que nos aporte comunidad, y fíjate cómo funcionamos los seres humanos, la comunidad musulmana, la comunidad no sé qué, todo tipo de cosas están enfrentadas unas a las otras. Dentro de la comunidad también hay distintos, si estamos todos enfrentados hasta llegar al vecino del quinto. Entonces este tipo de comuniones falsas, que son muy obvias, pero requieren de un cierto punto de honestidad y empezar a mirar. Por eso que hablaba antes de la individualidad mía como proceso, como ser social, ¿no? Yo asumo mi cultura, asumo mi mirada al mundo musulmán, por ejemplo, o oriental, la asumo y me doy cuenta de que es mentira, es falsa. Claro. No es verdad, es solo una opinión. Y ya terminando, me queda un poquito todavía, podemos hablar un pelín más, pero me interesaba enfocar este tema. Ya que hablamos de las creencias, y has hablado un poco de las creencias de mundos externos a los que nuestra cultura igual nos ha transmitido,
donde podemos observar con otros ojos y con las resistencias, experiencias, o el intento de abrirse, pero siempre no ese esfuerzo que requiere lo desconocido o la confirmación de ley. Ya te decía yo que esto no era mentira, ¿no? Se acaba confirmando lo que... Porque uno hizo, ¿no? Llevaban por delante todos, son ya, ¿no? Es como una... Pero ¿qué pasa también con las creencias propias que hemos recibido y que luego, al sentir que nos condicionan, en lugar de traspasarlas, agradeciendo y haciendo algún tipo de impasse sano, o huimos, escapamos, escondemos o simplemente nos enfrentamos, ¿no? Tanto enfrentamiento hacia los padres, hacia la familia, hacia las ideas de la familia, de una forma poco sana. Es decir, como no me puedo enfrentar a mi padre, sí que hay alguna exploración a lo bestia, que tampoco es sana. Pero igual que no me puedo enfrentar abiertamente, hay algo por ahí siempre, ¿no? Es como el eterno cada vez que veo a mi madre me enfado, pero luego no pasa nada porque es mi madre. ¿Por qué no asumir, como decías tú, vale, que yo tengo un conflicto con mi madre? Vamos a ver qué pasa, mamá. ¿Sí? ¿Por qué no hablar abiertamente? ¿Por qué no se hablan las cosas en las familias? Se saben, pero no se hablan. Yo me pasé años intentando hablar con mis padres y no había manera. Cada vez que intentaba tocar el tema, surgía, nunca se podía hablar de lo que pasaba. Es ahora cuando he empezado, cuando yo mismo me generaba mi propia sanación, no estoy en ello, por lo menos todavía no se llega a ver nunca, es cuando he podido empezar a hablar. Y digo, entonces dependía de mí, porque ellos ahora me escuchan y antes no. Soy yo, todo el tiempo. Y parece que son ellos. Parece que son ellos. Porque encima se lo digo con los ojos, te quiero y mi madre se emociona y digo, pero sí, ¿por qué no pasaba esto hace 20 años? ¿Qué odio había detrás? Hacia un sistema que me ha dado la vida. Hacia unas creencias que yo rechazo en lugar de agradecerlas y transformarlas en otra cosa y no pasa nada. Porque las creencias propias a veces son las más... Porque son las que he aceptado y claro, me hacen daño. Por lo menos las otras no las conozco, las enfrento. ¿Qué hacemos con las creencias que nos vienen de los que nos quieren, teóricamente nos aman? Hay un momento de la adolescencia donde surge toda esa rebelión y uno trata de rebelarse ante todo lo aprendido, pero como en ese espacio no terminamos de encontrar realmente algo nuevo, terminamos haciendo una copia, déjame expresarlo, barata de mis propias creencias, para tener la sensación de que yo ya he superado mi genética anterior, yo he superado el mundo y yo pienso mejor que el mundo cuando estoy haciendo exactamente lo mismo. El patrón con otra... unas gafas aún más gordas, ¿bien? Entonces, yo no sé muy bien, no conozco técnica ni forma, aparte de abrirme a ser consciente de esas creencias, de realmente dejarme impactar por ellas para ver hasta dónde llegan y ver de nuevo que mis creencias no son hechos, son pensamientos. Y esos pensamientos soy yo quien los piensa, no es la realidad las que los genera. Cuando expresabas antes acerca de tu madre, para mí esto es fascinante. Si yo te hablo ahora de mi madre, yo soy consciente de que no te estoy hablando de mi madre. Te estoy hablando de mis ideas acerca de mi madre, porque mi madre no está aquí. Pero a medida que yo hablo de ella, parece como que estoy hablándote de alguien y además con una intensidad y una seguridad para intentar convencerte a ti de eso también. Esos son todo creencias que debo en algún momento asumir, sentarme y asumir, ¿no? Cuando yo empiezo a ver que es mi imagen de mamá, mi imagen de madre, y que yo me relaciono con ello de esta manera, que me duele a mí, y cuando estoy con ella no la veo porque lo que veo es mi imagen de mamá enfrente, entonces puedo empezar a tener una relación con ella distinta a medida que yo cambio la relación con mi propia imagen de mamá. Al fin y al cabo es un conflicto conmigo mismo. ¿Tú crees que sin idiomas, sin hablas, o sea, sin expresión, solo con emoción como los bebés, sería más fácil todo? Es una conjetura absurda, ¿no? Sí, no, estaba mirando la conjetura para ver, porque hay gente que lo propone, que dice, bueno, el idioma nos ha liado, el idioma nos ha manipulado, bueno, podemos quizás crear un idioma nuevo, pero claro, el tema de usarlo de otra manera, pero claro, eliminar el idioma sería volver a ser bebés todos. ¿Cómo nos manejaríamos? Quizás sí con una telepatía, con una intuición, pero no lo conocemos. Eso es como que mañana mismo el mundo funciona con energía libre, con intercambios, sin dinero, sin nada. Ya, pero el impasse. O tenemos una especie de conciencia, un cambio absoluto, o no sé, el impasse como... Entonces, el idealismo muchas veces yo creo que se queda ahí. Esto es lo que debería de ser, y como no llega, me quedo esperando. Claro. Bueno, pero ¿cómo vas a llegar hacia allá?
igual andando te diviertes, ¿no? Ya. Intentando crear algo para ti que ya se acerque a lo que te apetece vivir. Entonces yo me pregunto, quizá un mundo que se abra más a las emociones sería suficiente. Quizá permitirme sentir, expresar en casa, en mi entorno, cómo me siento, hablar a las personas desde ahí, usando si él habla, atendiendo a lo que digo, si es realmente importante. Yo que soy muy charlatán, yo soy muy de hablar. Y sé que cuando estoy callado estoy más guapo. Pero claro, cuando hablas mucho dices muchas barbaridades también, te expones mucho. Y yo entiendo cuando estoy en un estado muy de presencia que hablo lo justo y llega al lugar. Y a veces digo, hablas dos frases de más, mierda. También como un muy grande, porque luego digo, bueno, relájate, estás aprendiendo y es así, hay gente que le gusta. Pero es verdad que hay un constante juez interno determinando que no he hecho bien, que no he hecho mal. ¿Sí? Es ese control, ese intento de... Bueno, todo eso es lo que nos vuelve locos, quizá, ¿no? Todo el control, el intento de... el no drenar emociones, De hecho, otras cosas. es un efecto de nuestra locura, de raíz. Expresabas, ¿no? La lengua nos funciona o nos impide. Pero realmente el lenguaje no es el uso que yo doy del lenguaje. El dinero no es el uso que yo doy del dinero. La cultura no es el uso que yo doy. Entonces, a todo eso yo le doy un uso en el que yo intento obtener algo de ello. Es una perspectiva muy distinta. En lugar de yo sentir de nuevo mi plenitud y expresarme a través de la plenitud, donde no sobran ni faltan palabras, sino que es lo que es. No sé muy bien cómo expresarlo, pero soy consciente, si yo entro en ese espacio esencial de amor, yo puedo usar cualquier palabra y dirigirla hacia ti. Eso lo veo, por ejemplo, en la música, las notas, hay un lenguaje que está siempre por debajo. Entonces, las cosas no son las que nos marcan, sino que nosotros usamos las cosas para marcarnos. Es muy distinto. Nos intentamos llenar de ello. Luego el idioma en el fondo lo usamos para reafirmarnos en algo que ya está pasando en nuestra mente. Por ejemplo, cuando yo hablo desde la necesidad de que tú me comprendas, yo no estoy escuchando. Yo estoy usando un idioma desde el miedo a que no me comprendas. Y a lo mejor el que me comprendas o no, pienso que va a mi vida, porque si no me comprendes, me dejarás. Y estoy hablándote estoy comunicándote ansiedad, por mucho que te diga, Víctor, es que eres increíble, es que tú te dices unas cosas que a mí me llenan, sin ti yo no sé, sí, por mucho que yo te diga eso, te estoy comunicando otra cosa. Todos estamos despiertos a esa comunicación, todos sabemos, pero por alguna razón que desconozco, preferimos no ver eso. Supongo, imagino que el tuyo, que debido a la intensidad que hay, de que cuando nos hablamos, ya nos estamos sintiendo. Las palabras ya no tapan. De hecho, muchas veces sobrarían, de hecho. De hecho, la prueba de quedar con alguien y no hablar mucho y mirarnos, ¿no? Hay un momento que no sabemos qué hacer. Porque ya es lo que es, pero claro, estamos acostumbrados a decirlo todo de algo, ¿sí? Que también tiene su gracia, pero claro, ¿hasta qué punto? También me he dado cuenta que una gran parte de todo eso, de toda esa rapidez, de toda esa ansiedad, obsesión por vivir de una manera, tiene mucho que ver con no pararse, lógicamente, a escuchar y a ver al otro y a los demás y a lo que ocurre. Hay siempre un tema de aquí, que te mueves con alguien y ¿cómo estás? Uf, lo que preguntaste, te cagaste, ¿sí? Media hora explicando todos sus problemas y dices tú, no me he preguntado todavía cómo estoy, ¿no? Pero eso luego lo hago yo también si estoy en ese estado. Ya, claro. Solo si paro y me relajo es cuando puedo ver, mirar a los ojos y decir, veo a esta persona, la respiro, yo a veces me paro a respirar, porque si no yo también tomo la acelerón, me paro a respirar, se me quedan mirando qué haces, digo, respiro para verte, porque es que no te estoy viendo. Siento que no te estoy viendo. Entonces, ese espacio que no nos damos cuando hay que hacer estas cosas en tan poco tiempo, ¿qué pasa con la escucha? Igual si nos escucháramos más, si viéramos más, porque a veces buscan los problemas a nivel mundial, la solución del mundo, igual la solución es estar más aquí, ser más uno mismo, escuchar, expresar. Quizá es eso. ¿Qué espacio le podríamos dar a la escucha? Esa es una decisión que cada uno toma. Para mí es esencial. Es esencial. Y es más, también estoy dentro de una sociedad, ¿no?, que implica un modus de comportamiento, pero tiendo cada vez más y cada vez más, y veo que la sociedad lo puedo asimilar. Es después de una pregunta, silencio. Silencio a esperar a la respuesta. Pues mirarnos a los ojos y
silencio. Te agradezco mucho esta posibilidad que hemos creado. Bueno, me ha gustado charlar contigo. Me hubiera gustado hablar menos, pero así soy yo también, y así me quiero también, hasta que no aprenda a hablar menos. Y bueno, y espero que a los que nos han estado viendo les haya llegado lo que necesiten que les llegue, y esto haga su efecto. Mi idea con este proyecto Sinergia siempre es, pues eso, charlar, más que entrevistas, charlar con personas que me encuentro, que siento que a mí me apetece, Qué bueno. por la razón que sea. Y bueno, y en esas charlas, pues que le apetezca, igual duran contigo, igual duran con el anterior. Siempre tenemos todas nuestras preferencias, ¿sabes? Pues que le pueda llegar de diferentes formas lo que quiere decir al final eso, la autenticidad está en lo mismo. Mi madre, por ejemplo, ve algunas de estas entrevistas, porque le digo, este chico que más ve entrevistaste, oye, digo, pues hay que hacer la entrevista entera, y cuando hablamos parece que no, Ya. pero sí, está ahí para nuestras manos, que aunque no lo parezca en algunos momentos, porque desde mi estructura yo me monto el drama ahí de lo que me pasó y cuando dejo el velo, como hoy por ejemplo estaba comiendo con mis padres, y dije a mi madre, mamá, mira, que te quiero mucho. Y le di un abrazo y mi madre, salió mi madre ahí. Esa era mi madre, la que me abrazaba era mi madre. Ah. Todo demás todo eran, y tantos años yo poniendo esas... Sergi, danos tu página web. Es sergitorres.es. Sergi Torres. Todo junto. .es, y ahí te pueden Ahí está. encontrar Toda la información. directamente a ti, etcétera, toda la información. ¿Cómo se llama el libro que has Saltar o vacío. Saltar al vacío. Saltar al ¿El vacío. tuyo? El camino de la creación consciente. El camino de la creación consciente. Sí. Wow. Bueno, ojalá vendas muchos libros, ojalá sigas siendo, y ojalá sigas, bueno, compartiéndote de esta forma. Un abrazo para tu mujer y para tu hijo, Gracias. bueno, que me llegan también muy como tú, muy Sí, es cierto. en el par de intentar, Estamos muy en lo mismo. que es mágico también, Sí. el crear un núcleo desde donde Para mí es un regalo incalculable. es bueno que podamos decir que es posible, Sí. que no es una utopía, Implica un atrevimiento, pero es posible. y un constante. A veces me dicen, Víctor, qué suerte has tenido, os habéis encontrado, digo, no, cada día estamos ahí. Claro. No nos hemos encontrado dos que ya está, cada día hay. Eso es. Porque intentar ser mueve muchas cosas. Ya, así es. Pero es posible, todo el mundo lo puede hacer. Gracias. Gracias, Víctor. Un abrazo muy grande. Gracias a todos y hasta la próxima. Bueno, ¿bien? Me encantó.